Para mí fue de gran alegría mirar hoy en el internet lo que logró el siervo David Greco ayer en el mismo corazón de Times Square en Manhattan, en el corazón de la ciudad de Nueva York, el corazón financiero mundial. El profeta de Dios y ministro David Greco ayer organizó un grupo de personas para orar por esta ciudad, al lado de la escalera roja, la famosa escalera roja de Times Square. ¿Qué tiene esto de importante? El hecho de que nosotros volvamos a recuperar el control espiritual de esta ciudad con el profeta designado por Dios para hablarle a su pueblo. Me alegra muchísimo el éxito que tuvo la convocatoria, y es que David Greco está llamado a trabajar en grande por la espiritualidad y la fe de esta ciudad, y con este movimiento de ayer se corrobora el por qué David Greco está certificado y apoyado por el pueblo de Dios para llevar a cabo este tipo de eventos. Lo único que lamento es que no se haya aprovechado la oportunidad más importante de forma mediática. No podemos evitar la inmediatez y la preparación de la jornada mediática cuando algo de esa categoría o de esa magnitud sucede. Importante que David Greco, el profeta, organizara este grupo de personas en Times Square, porque a muchos se le están cayendo ya las escamas de los ojos contra esta sucia mafia mentirosa y este grupo de rateros que se ha organizado para desvencijar la fe y para estafar a los cristianos, al pueblo de Dios, aquí en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, imitando a otros de otros lados que también se han unido para hacer lo mismo. Un profeta, hablando conmigo ayer, me dijo muy claro: César, ¿tú sabes por qué David Greco no puede volver a ese lugar mientras no sea sanado, quemado, limpiado por Dios como el oro? Porque es que David Greco está ya en otro nivel de mente, está David Greco en otra mentalidad. Entonces, para que el profeta de Dios regrese a recuperar lo extirpado, lo robado, lo negociable, lo que está ahora mismo en venta a Satanás, porque negocian con todo el mundo, entra dinero de todas partes, rapiñan al pueblo, para David Greco volver a ese lugar, tiene Dios que limpiarlo. Entonces, yo le dije al profeta que entendía eso, que David no está en búsqueda de una posición directiva cuando están esos camaleones cambiantes, esos cerdos en la sala, esos ladrones multidimensionalistas de la criminalidad espiritual. David Greco no puede volver ahí mientras Dios no limpie ese aposento de egoísmo, de malicia, mientras Dios no limpie ese lugar que, si está designado, escúcheme bien, para la venida del rey y para la predicación final, Dios va a acabar, Dios va a limpiar lo que es ese nido de culebras, de serpientes económicas que se ha formado ahí por la conveniencia personal y con lo más recalcitrante que se pueda destacar en la fe, y es el uso de un dinero, un objetivo, un nombramiento de Dios para falsear un hecho, que según ellos se llama la evangelización, que usted y yo sabemos que no evangelizan ni el queso ni el salami que tienen en la nevera estos hipócritas y delincuentes con corbata. Por eso cuando David regrese a ese lugar es porque ya Dios ha preparado la mesa. Es porque Dios ha limpiado y ha viabilizado una conducta de agentes que no sean satánicos, sino de personas espirituales. Y hago una parte con lo que pasó ayer en Times Square, porque
gente mía conocida asistieron al evento de David Greco. A mí me llegó la información muy tarde. Cuando la información me llegó, ya inclusive yo estaba rodeado por otras personas que me dijeron que es lamentable que no te llegó la información porque nos hubiésemos ido contigo, y yo sé que ellos lo hubiesen hecho en amor. ¿Por qué? Porque en este propósito tenemos que unirnos. En este propósito tenemos que estar juntos. En este propósito tenemos que contar con los que están despiertos, con los que no quieren robar más, con los que no quieren abusar más, con los que no son parte de este evangelio de la prosperidad, de esta mentira en una educación cristiana mal formada. Educación cristiana. Gracias, Señor. Gracias, Ivette Román, profesional. Dios te bendiga, pastora. Gracias, de verdad. Saludos a Raúl, que Dios te bendiga mucho. Ángela Naamán, Dios te bendiga. Ana B. Jiménez Matos me está mirando también, Dios te bendiga. Y compartan esta información. Lo que viene ahora es muy bueno y muy importante, si no yo no estaría hoy haciendo este trabajo. Vamos a compartir la información con las demás personas que nos ven y nos siguen. Quiero que se escuche bien. Vamos a tomar parte por lo que estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, que se llama el pueblo. Educación cristiana. El manual de los llamados apóstoles y profetas de este tiempo. ¿Cómo lo definimos? Evangelistas modernos. La prosperidad de ellos es seguir este manual y transmitírselo al pueblo. Vamos a puntualizar. Profetas y evangelistas modernos de la prosperidad. Primero, predicarle a convertidos. Mire el manual como comienza. Mire el manual, porque predicarle a convertidos no cuesta trabajo. Y más si están doctrinados. Son como borregos. Manual de los profetas, evangelistas y apóstoles modernos. Número 1, dice aquí el exégeta, predicarle a convertidos. Número 2, incentivar el emocionalismo y la ceguera. Profetas y evangelistas modernos. Transferir demonios en congregaciones y asambleas. Profetas y evangelistas modernos. Sacar la mayor ofrenda posible, profetas y evangelistas modernos. Organizar conferencias y venta de boletos, profetas y evangelistas modernos. Compartir las ganancias con el pastor que lo proyecta y los apoya. Este es el manual, Ángela Naamán, que me envió Ramira Castillo. Ella vive en Nueva Jersey, es salvadoreña y dice que ha estado escribiendo el manual de estos delincuentes. Y yo te voy a ayudar a terminarlo y te voy a ayudar a confeccionarlo, porque a la iglesia hay que ministrarla, hay que enseñarla y hay que conducirla, ya que ellos la desvían. El manual de los profetas modernos de la cristiandad de hoy. Pero como la gente tiene el oído enfermo, están pendientes de los maratones que organizan los estafadores, pero tú les preguntas, ¿Cristo viene mañana? ¿Cristo podrá venir en estos días? Y ellos se burlan de ti en tu cara. Le creen más a los sucios engañadores que a los verdaderos profetas de Dios. Tú le preguntas, ¿es cierto que Cristo puede venir mañana? No, se burlan de ti. Pero los engañadores y ladrones le organizan 4 maratones al año y a ellos sí le dan dinero y sí los apoyan. Pero a los profetas de Dios le dan con la punta del pie. ¿Por qué? Porque están adiestrados y tienen ya el oído dañado. Cuando Lenin, el ruso que llamaron comunista, habló de que la religión era el opio de los pueblos, no se refería a la predicación de Jesucristo. Lenin se refirió a la pila de charlatanes, de ladrones, de vagabundos que pulula en la religión. Lenin era un letrado, era una persona con doctorado político internacional, era un humanista, era un comunista.
Y también con este pensamiento contagió a Fidel Castro, que en 1978 dijo que Lenin, en uno de sus discursos, había dicho que la religión era el opio de los pueblos. El por qué la religión no pudo entrar a Cuba, porque Lenin ya había detectado lo que pasaba en Europa del Este y lo que pasaba en Estados Unidos con estos delincuentes infiltrados en la religión, o sea que vienen haciéndole daño al evangelio, no desde ahora, sino desde muchos años atrás. Lenin se refirió a este opio de los pueblos. Y como hablamos de opio, el tema de hoy cae exactamente en la generalización. El opio de los pueblos. Hoy, el opio de los pueblos es la metadona. La metadona y el evangelio de la prosperidad. Pero ¿y qué comparación es esa, la antigua? La metadona con el evangelio de la prosperidad. Bueno, el gobierno le ofrece y le entrega la crisis del opio a los drogadictos y codependientes. Ellos le ayudan a alimentar el vicio para que sigan enterrados y hundidos. Ellos le transmiten y le entregan la metadona en dosis a aquellos que están esclavizados en el vicio, para que se hundan más y jamás salgan de ese infierno. Hay programas de metadona gratis que le entrega el gobierno. Estos programas entregan, escuche, 180,000 dosis, 180,000 dosis semanales solo en la costa noreste de Estados Unidos. ¿Cuánto dinero gasta el gobierno en esto? $300 millones anuales en transmitir opioides a los que ya están irremediablemente contaminados con el uso de los fármacos dependientes. Personas que ya se han convertido en zombies. El gobierno ayuda con mucha felicidad a los fracasados, pero a ti te corta los cupones, a ti no te paga una operación, a ti no te ayuda con tus hijos en la universidad, pero sí gasta 300 millones en la repartición de opioides o de metadona para los codrogodependientes. Los delincuentes y manipulados del evangelio de la prosperidad. Recalco, el evangelio de la prosperidad. Hay un 30% que no se ha ensuciado de pastores. Hay un 30% de la iglesia que no ha doblado rodilla a Baal. Eso lo recalco siempre. Pero hay un 70% metido en delincuencia espiritual y en robo, latrocinio y en toda la basura y porquería que usted no se imagina. Desde fornicación y prostitución en los altares hasta el tráfico y limpieza de billetes con la fe. El evangelio de la prosperidad hacen lo mismo con el creyente cristiano, que a través de su teología enfermiza, escuche usted, teología enfermiza, donde el punto de vista que sale a relucir es el cash. El cash. Esa es una metadona espiritual. La metadona que está transmitida mentalmente es el cash. Su teología enfermiza. Milagros por cash, pacto por cash, sanidad por cash, unción por cash. Es el producto de esa teología enfermiza que le tiene el oído destrozado al creyente de hoy, que ya no realiza que está siendo manipulado o está siendo exprimido, oprimido por estos estafadores. Para lograr que la iglesia se sitúe en el lugar que está hoy, el lugar que tiene la iglesia, un montón de fanáticos sin teología, pero llenos y repletos de idolatría. Repletos de idolatría, los cuales, aplicándole la dosis correcta, se hacen codependientes de esta nueva corriente satánica llamada el evangelio de la prosperidad,
a costilla del pueblo. Ya usted ve la correlación entre la metadona para esos que están en la calle o esos que ya están proscritos o que son zombies humanos con estos que están en la religión que se parecen muchísimo a esos drogodependientes. ¿Por qué? Por el trabajo de apóstoles y profetas de la prosperidad y los pastores que los apoyan. Estos falsos, aplicando metadona al cerebro de los seguidores emocionalistas y convirtiéndolos en adictos a la basura religiosa. ¿Qué es la basura religiosa? Usted se pregunta, explícame la antigua, ¿qué es la basura religiosa? Bueno, pedir sin límites. Solo dinero cash. Los pactos, las primicias mensuales, las ofrendas por sanidad, pedir los income taxes, las oraciones milagrosas por promesas de cash. Todo eso es, hermano, lo que llamamos hoy en día basura religiosa. Y la gente se levanta un día como hoy para hacerle coro a estos delincuentes. Póngale un stop. Dígale, yo estoy siendo ministrado, yo estoy siendo despertado, yo no participo más de esa basura religiosa. Todo esto es la metadona cerebral, apostasía que a través de la radio y sus templos les inyectan al creyente. Basura mental en la religión sin ningún valor espiritual. Esta religión es de motivación satánica, llena de robo, de mentiras y alegorías diabólicas, que estos rateros del púlpito ni la creen ni la practican. Esa es la metadona religiosa. Esa es la combinación de este evangelio sucio que ellos llaman y revisten y ocultan, llamado de la prosperidad. ¿Quieres prosperar? Trabajas. ¿Quieres prosperar? Prepárate. ¿Quieres prosperar? Predica y dedícate a un evangelio santo de sanidad. Pero ¿quieres estafar? ¿Quieres robar? ¿Quieres adinerarte? ¿Agenciarte propiedades? ¿Quieres manipular? Eso no se llama evangelio de la prosperidad. Eso se llama delincuencia y confusión. Un hombre muy importante de un concilio ayer me llamó y me dijo, César, pero no puedo revelar su nombre porque para que este delincuente no le caiga encima. Y usted sabe que con esa región tripartita de Comblico, de la Asociación de Ministrosos y Radio Pedir, lo más probable es que este hombre, que es un obispo de un concilio, tenga problemas. Porque al levantarse este delincuente con él, se levantan los otros dos y hasta lo pueden sacar del concilio. Por eso voy a respetar y a guardar su nombre con cuidado. Yo le decía, varón, yo entiendo la posición conciliar suya y la respeto. Claro que sí, Rosa Antonia Cortés, y la respeto. Pero cuando él me explica y me dice, es que David Greco está ya en otro nivel mental, está en otra mentalidad, Dios lo sacó de ahí igual que tú, lo preparó. ¿Para qué? Para combatir esta mentira, combatir este robo, combatir este ladrocinio y combatir toda esta mezcolanza de algo que no es realmente espiritualidad, pero sí es relación de cobertura satánica, religión de cobertura satánica, porque se aprovechan de los hermanitos, porque los explotan, porque le gusta que los endiosen, porque le incentivan la idolatría, porque lo cegan, porque lo manipulan, e inclusive al final de la vida y al final de la historia van a quedar desamparados y desalmados en la calle, porque el que no elabora un proceso de crecimiento que va conjunto entre lo espiritual, va conjunto entre el desarrollo humano, familia y espiritualidad, al final queda que cuando abre los ojos ya el tiempo se le fue y le dio dinero y le dio vida y le dio conjunción a estos idólatras inservibles porque no educan la iglesia. Ese no es el proyecto de ellos, educar la iglesia.
Esto es Evangelio Limpio con César La Antigua y le agradezco que usted comparta, hermano, hermana, comparta para que a otros se le caigan las escamas de los ojos y también sean educados y sean entrenados en este nuevo mover de la fe, que ya lo que abrimos los ojos no nos vamos a dejar estafar más, ni nos vamos a dejar usar más por estos fornicarios y delincuentes. Pero los evangélicos de hoy están viciados. Se le usa en la apostasía en contra del mismo Cristo. Escuche eso. Los evangélicos de hoy están viciados y se dejan usar con apostasía en contra del mismo Jesús. Que ya eso es mucho decir. Se dejan usar, mantienen con su dinero por lo que viven y respiran estos falsos apóstatas. Ellos lo mantienen con su dinero. Estos profetas y obispos fornicarios, amantes del cash, son engañadores satánicos. Ahí puede escribirlo. Si escribes un diario o realizas un titular o tienes una página de internet, dígalo claro. Estos apóstoles y profetas y pastores satánicos negociantes son los que están dirigiendo el pueblo de Dios, 70% hoy de los que les ha creído. El evangelio de la prosperidad es una escuela de apóstatas. El evangelio de la prosperidad es una escuela de apóstatas que vive su propia película, que vive en los carros, que vive los lujos, que vive los relojes caros, que vive los viajes en aviones privados, que vive los hoteles de lujo, que vive los banquetes y la comida. El evangelio de la prosperidad de estos apóstoles, profetas y pastores y querubines simplemente es una escuela de apóstatas, donde muchos de ellos se educan y van a educarse. Rosa Antonia Cortés, es una escuela de apóstatas. Olga Mencía, Dios te bendiga, hija. Una escuela de apóstatas, donde la droga principal para suministrar es la metadona mental. Esa es la droga principal para suministrarle. Que aprendan a ser fanáticos mentales, que aprendan a confundirse y que obliga al creyente a verse como un banco en vez de un estímulo espiritual. Ven al creyente como un banco en vez de un ente espiritual. Cuando ellos llegan a una iglesia, con sus ojos, en vez de personas, ven máquinas de ATM. Cuando ellos llegan a la iglesia, con sus ojos, ellos ven máquinas, comienzan a computar, 900 personas, si de aquí me llevo por lo menos una buena ofrenda de $6,000, $4,500, ya estoy redondeando mi viaje. Son máquinas de computar beneficios y ven al creyente como una ATM. Por eso se aseguran de aplicar la fórmula correcta en ese lavado cerebral fuera de Cristo. ¿Cómo identificarlo? Muy fácil. Traen problemas personales al púlpito, traen peticiones sin haber leído la Biblia, te conectan, mire, ese me conoce, yo soy un hombre bueno, mira, ese hombre sabe ese que está ahí, ya están combinados con otros para manejar sentimientos. ¿Cómo se conocen? Cuando se destaca más el traje, los zapatos y el reloj que la espiritualidad de ellos mismos. ¿Cómo se conocen? Cuando hablan de su perro mientras predican. ¿Cómo se conocen? Cuando comienzan a dar informes de su vida personal. Yo soy un hombre que gasto mucho. Mira, hermano, yo no puedo venir aquí por $60. Yo tengo un gasto de ese Mercedes-Benz. Ese carro es 8 cilindros, 12 válvulas. Comienzan a dar, y no han leído la palabra todavía. ¿Cómo se conocen? Muy fácil. Son 90% negocios y 10% de falsa religiosidad. 90% negocios y 10% de falsa religiosidad. Organizan maratones con los tontos en busca del cash. ¿Cómo se conocen? Usan la radio y la internet para vender promociones y basura.
Usan la radio y la internet para vender viaje a Israel, para vender viaje al Arca, para vender libros, para vender boletos. Para eso es, para vender congresos. Para eso es que usan la radio y el internet. Nunca para darte un mensaje de 1 hora ininterrumpido hablando de las bondades del Señor. Su palabra bella y poderosa. La palabra más bella y poderosa de ellos. Me voy a beber otro sorbito de té antes de mencionarla, con su permiso. Tecito verde con miel, muy rico. La palabra bella y poderosa de ellos es: envíe su ofrendita de amor. Envía, idiota, tu ofrenda de amor. Dásela a un tío, a un primo que está en la universidad y no tiene zapatos. Dásela a un mendigo en la calle, a una vendedora con 2 hijos que está tratando de ganarse el pan para llevar comida a su casa. Dásela a un anciano que está solitario en un asilo. Dásela a una hija que está casada con una persona que la maltrata y que está sufriendo y no te lo dice simplemente por tapar la apariencia de un matrimonio. Dásela a un pastor que va a Haití y no tiene zapatos a predicar. Pero a estos ladrones, delincuentes, pedigüeños de 49 años, a estos viejos panzones tirapeos, mentirosos, babosos, con estas viejas corruptas que usted de verlas sabe que son gallinas de pájaro mal agüero, solamente con mirarlas. ¿Usted cree que es justo eso? Dios tiene que hacer justicia sobre su finanza, porque usted se ha convertido en un idólatra. Usted se ha convertido en un inservible mental para la causa de Cristo y se ha acogido y acomodado creyendo que dándole dinero y poniéndole dinero en la mano o cheque, giro postal, money order, cash a estos delincuentes, usted está haciendo la obra de Dios, y lamento decirle, usted no sirve para la obra de Dios. Usted es un guiñapo humano, usted no tiene mente, usted no tiene pensamiento. ¿Por qué cuando le damos a un desamparado y le damos un pan, una comida, o le damos un dinero, y ese desamparado nos habla mal, nos tira las cosas, es mal agradecido? ¿Cuál es tu actitud y tu conducta? En lo humano, porque en lo espiritual no debe ser así, pero en lo humano tú dices, qué perro. Estoy tratando de ayudarlo, le estoy acomodando la vida. Así mismo me siento yo con estos ladrones del Evangelio de la Prosperidad. Así mismo me siento yo con estos delincuentes que cuando tú llamas, hermano, una oración. No, estamos de maratón. No. Dígame cuánto va a aportar. Dígame el número de su tarjeta. ¿Cuánto va a mandar? Hermano, asegúrese de que llegue esta semana. Qué obra de Dios más hermosa. De palabra, porque de actitud y de hechos, eso es una bola rodeada de satanismo, de mentira. Su palabra más bella y su palabra poderosa es una apostasía al mismo Jesucristo. Hermano, envíe su ofrendita de amor, como que los cristianos seguimos siendo estúpidos, como que los cristianos somos una pieza manejable de estos cerdos mentirosos, de esa pirámide de ladrones. No vamos a seguir haciéndole coro. Estos ladrones tienen envenenado el programa cerebral de estos anestesiados. Un gran grupo de adictos a la basura religiosa es que los apoya, que se conecta perfectamente con ellos. Un gran grupo de adictos a la basura religiosa, con los fanáticos e ignorantes, se conectan perfectamente. Estos les entregan dinero, le entregan dinero cash a estos rateros, le están dando un poder increíble, no para predicar, no para llegar a las armas, no para sacrificarse, sino para vivir de la forma rudimentaria, medalaganaria, hipócrita, ladrocínica y mentirosa como viven con los títulos de obispos y pastores, evangelistas y, como dicen ellos, querubines. La antigua, ¿por qué el programa de metadona del gobierno con los evangélicos que se dejan manipular es tan parecido a esta corriente mafiosa? Bueno,
Claro que usa el mismo sistema. El programa de metadona gubernamental para mantener a la gente en el hoyo usa el mismo sistema que la religiosidad y los ladrones que la manejan. Usted no ve que le piden por lo mismo. El transmisor, la antena, se nos dañó. Ay, el transmisor se nos llenó de agua. Siempre hay una crisis para tratar de neuronizar el pensamiento y codificarlo hacia ablandar el corazón del creyente para sacarle una ayuda. Nunca hay una ayuda de ministración por gozo, sino que siempre es ministración por tragedia. Asimismo, como el gobierno suministra la metadona a los que están ya narcotizados, viven en la delincuencia, viven en la derrota y viven en la basura. El mismo sistema aplicado por la iglesia de los arrabaleros y ladrones de hoy. Claro, porque usa el mismo sistema que trabaja en el cerebro, al igual que esclaviza y desactiva el movimiento neuronal. Los lugares donde se les lleva para aplicar la metadona, que los pone y los tira como zombies. Son centros realmente de perdedores. Yo he estado ahí. Son centros de perdedores. Son centros donde la atmósfera es lúgubre, es gris, pesada, una experiencia brutal para el alma y el cuerpo y el espíritu, las tres vertientes de la existencia, alma, cuerpo y espíritu. Yo he estado ahí ministrando. Yo llegaba con mi hermano Víctor de los Santos al centro de metadona de Willis Avenue en el Bronx. Cuando nadie quería entrar, cuando nadie llegaba. Recuerdo que nos juntábamos, el pastor Víctor de los Santos y yo, años atrás, íbamos a llevar la palabra a ese centro de metadona. Ahí aprendí, ahí vi cómo se ponían la inyección, ahí me pregunté por qué el gobierno hace esto, ahí me pregunté por qué no se levantan, ahí los vi caminando como zombies, babeando, ahí los vi con la cabeza que le topaba al piso y no se caían. Ahí aprendí lo que era depender de esa basura y ni que Dios perdone a las familias que tienen que pasar por esto. La metodización espiritual está en el mismo sentido casi. Están creando zombies religiosos estos ladrones fuera de la administración de Cristo. Los están debilitando, los están manipulando, los están ensuciando, le están dañando el oído, le están dañando lo más importante, que es la pertenencia firme de una libertad completa que se nos da a través del Evangelio Santo. Pero a estos apóstatas no le importa. Mientras más ellos esclavicen el alma, el cuerpo y el espíritu, mejor trabajo satánico está haciendo Satanás en ellos y en el pueblo que se dice pueblo cristiano, que se dicen hijos de Dios. La iglesia que administran estos apóstatas tiene una nube, una sombra encima que se llama el negocio. La iglesia que administran estos apóstatas tiene una nube encima y se llama el negocio. Esa nube gris sobre la iglesia de hoy, esa destrucción, esa apología satánica de querer mezclar la religión con la política y con el negocio, es una prostitución del altar, mentira del diablo. Eso se tiene que mantener separado. ¿Quieres negociar? Vete al mercado. ¿Quieres prostituirte? Vete allá, a la orilla del mar, en los campamentos de explotación para mujeres y hombres en la droga y en el tráfico. Pero no me venga a meter eso a la iglesia, ladrón. No me vengas a tolerar eso en el púlpito. Y mucho menos no lo vengas a apoyar tratando de, con palabras evangelísticas y bonitas, descifrarme lo que es el recasamiento del ministerio, lo que es la pecaminosidad de tener a una persona en el templo o en el púlpito por señalamiento de familiares
o amistades o conciliares. Eso se llama nepotismo. En pocas palabras, beneficiar por congeniación sanguínea o amistades, ya les repito. Todo esto recubierto en este evangelio de estándares delincuenciales es lo que llamamos los cristianos despojados de Cristo son débiles. Los cristianos despojados son manejables y útiles para ser explotados. Los cristianos despojados de el conocimiento, la sapiencia de Jesucristo son débiles, son manejables, ya que su cerebro no se llena de teología. Entonces los apóstatas dicen, vamos a llenarlo de apostasía. Vamos a llenarlo de idolatría, porque ellos no se llenan de teología. No leen ni siquiera un capítulo diario de la Biblia, la tienen en la casa cerrada. Un solo capítulo no lo leen, hermano. Una iglesia totalmente disfuncional, ecléctica, parapléjica. Ni un capítulo de la Biblia diario leen. Burro sin Dios, 2 veces burro. Y esa es la política que ellos aplican. Burro sin Dios, 2 veces burro. Con este lema es como ellos se aprovechan del pueblo para inyectarle su veneno en vez de educarlos. Burro sin Dios, 2 veces bruto, 2 veces burro. Excelente lema para ellos seguir en la apostasía, desangrando y desarmando la conciencia del pueblo de Dios. La metadona espiritual, hablando de lo que está muy pegado en el mundo, de la esclavitud de los opioides, de la droga, de los zombies humanos. ¿Qué correlación hay en la antigua entre los zombies del mundo y la perdición y la religión de hoy? Bueno, si tú los analizas a los dos, te das cuenta que hay muy poca diferencia, quizás ninguna. La zombilidad en la religión hace que estos defectuosos le acepten el régimen de manipulación que le quieren inyectar estos líderes podridos y estos líderes falsos. Pero poco a poco, cuando usted le da share, cuando usted lo comparte y estas lecciones le llegan a la mente, a los ojos y a la cabeza de lo que están supuestos a despertar, porque no van a ser todos. Hay algunos que están tan maniatados y están tan estupidizados, ya están en un renglón de estupidez tan alto que ni siquiera ven el canal o apoyan la dimensión de esta información y ni siquiera se atreven a quedarse mirándola. ¿Por qué? Porque les hace daño ser despertado. Es como el que está acostumbrado ya a la heroína. Sabe que lo mata, sabe que lo desentona, sabe que lo destruye, pero ama y quiere eso, porque así se bautiza en la codependencia. Se bautiza en el saber que a través de ese estupefaciente puede vivir fuera de la realidad en olvido puro y total. Así está la iglesia de hoy. Por eso Lenin dijo inteligentemente 1747. Lenin dijo 1974, Lenin dijo, la religión es el opio de los pueblos, pero no lo dijo por Jesucristo, lo dijo por estos lobos, leones, ladrones injertados en la manada de la fe. El tema ha sido ampliamente discutido y debatido hoy. La metadona espiritual que ha desactivado la concientización neuronal del creyente para defender la causa de Cristo, no con apografía, sino con la epigrafía de decirle en su cara, hermano, yo leo mi palabra, yo me eduqué, yo me preparé, pero estas cosas que están aquí, yo no las encuentro en ninguna Biblia. No son designios celestiales, son invenciones, son distracciones, son mecanismos de estos nuevos proyectos dentro de las iglesias en la fe
para terminar en lo que ellos plantean como el engranaje de su gran motivación, que es el evangelio de la prosperidad, el evangelio del negocio, el evangelio de la industrialización del verbo ecuménico a través de radio, de televisión, de internet, porque si tienen un énfasis importante, y si conoce usted despojándose de corazón con la careta esa diaria que usamos los seres humanos, lo único que saben es pedir, lo único que hacen es pedir. No hay bondad, no hay calidad de vida, no hay intención. Además, desde que se organizan en una mafia respaldada por algunos que quieren una oportunidad de radio, de televisión o de internet, todavía son capaces ellos mismos de aupar al mismo diablo, al mismo Satanás, de venderle la conciencia a Lucifer con tal de estar metido en lo que es el manejo impulcro y sucio de esta religión, con una estadística tan mala y tan negra, porque 90% de ellos, se los dije, expertos en pedir, expertos en manipular y expertos en mentir, expertos en fornicar, expertos en robar, expertos en negociar, y 10% que le queda es religión falsa. O sea, al 100% estos tipos que hoy representan la fe en esta Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut están realmente sin un profeta que los reprenda, sin un hombre de Dios, sin un evangelista potencial y fuerte que le diga en su cara: ya está bueno, ladrón. 49 años pidiendo, hablando de un transmisor y una antena, manipulando al pueblo, enriqueciéndote, negociando, vendiendo libros, llevando a gente a Israel, vendiendo mascarilla. Mentira del diablo, ya está bueno. Delincuentes organizados en una pirámide sucia que no deja ni le da oportunidad a otros hombres, a otros jóvenes, a otras nacionalidades. Ya está bueno, pero no hay un profeta en la ciudad que se ponga los pantalones y se levante, porque le tienen miedo a ese delincuente, que lo desactive en el concilio, que lo desactive en la radio, que lo desactive en las iglesias, y le hagan como a mí, que alguien me hizo un meme esta semana en el internet y le pusieron el satánico César la Antigua. Me hicieron un meme y la hermana me lo mandó. Ahí le hicieron un meme con unas orejas y con una nariz grande y con el símbolo, el satánico César la Antigua. Claro, de Pablo lo dijeron y de Jesús también lo dijeron. Es hijo de Belcebú, es un satánico. ¿Por qué? Porque está hablando de la buena doctrina, porque está hablando de la condescendencia, porque está hablando de la realidad del verbo y de la palabra hecha vida, que en realidad esa es la metáfora del evangelio, la realidad del verbo hecho vida. Eso es lo que conforma el evangelión, lo que Dios nos mandó a comunicar. Le está diciendo a los recasados ladrones mentirosos que han abandonado a su esposa con sus hijos: tú no eres obispo, tú eres un transgresor, tú no puedes usar el púlpito según la Biblia. Le ha dicho a estas mujeres plásticas llenas de cirugías en las tetas y las nalgas, a estas mentirosas, a estas que yo no sé ni cómo llamarlas, Jezabeles, descifrarlas y decirle: usted no está apta para estar en un púlpito. Usted no está apta, usted no reúne las condiciones, usted es una menesterosa, una lacrosa, una mentirosa, una manipuladora, una buscacuarto. Claro que tienen que pintar a la Antigua en un meme como un demonio, porque la Antigua le está diciendo: el negocito se le está quedando pequeño, el negocito se le va a caer, porque Dios no va a seguir siendo burlado y el pueblo tampoco. El negocito se le va a caer. ¿Cuándo? Yo no sé si lo veré, pero lo verán mis nietos, mis hijos. Hubo un profeta llamado César la Antigua que vino de la basura, vino del corazón de ellos, que vio la violación, que vio la mentira, que vio el maltrato, que vio el mal uso del dinero, que vio el robo, que vio la avaricia,
que vio el partir el bizcocho solamente para unos y darle el suspiro como perro a los demás, que vio el control del aire vendido a un solo concilio, que vio la música de una sola cantante aunque las demás exploten, que vio a violadores en un micrófono buscando condescendencia y buscando que los solapen para poder seguir robando en sus iglesias y se quedaron callados, que vio todo eso, un profeta que Dios levantó contra la corrupción espiritual y contra la basura de la mafia religiosa organizada en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, Pensilvania, porque este es mi territorio. Yo no puedo hablar de California, no puedo hablar de Miami, no puedo hablar de Panamá, no puedo hablar de Bolivia y de Chile, pero sí puedo hablar de aquí porque tengo mi vida invertida en esta zona y te lo puedo decir muy claro. Algunos se fueron con la pandemia, tenían mucha cola, no podían pasar por donde había llamas o candela. Otros se quedaron, Dios fue benevolente, siguen siendo delincuentes, siguen siendo ladrones, siguen fornicando, pero viene otra pandemia y esa va a ser la dura. ¿Cuál es esa pandemia? La que Dios le está preparando a ellos por el uso y el abuso, el masoquismo y el diatribismo que han utilizado contra el pueblo de Dios en la religión. Organizarse como celosos ladrones en la noche para solamente ellos depender de lo que han hecho, usurpadores del tiempo, el aire, los años, el ministerio que Dios compró y pagó a través del sudor y el dinero del pueblo del Señor para robarlo, levantarle calumnias a profetas, levantarle calumnias a pastores, sacarlos hasta llegar a comprimir ese grupo homogéneo de boricuas con 3 o 4 delincuentes dominicanos, ladrones apoyándolo, sin criterio, recasados, sucios, sin testimonio. Es fácil así olvidarse de mexicanos, olvidarse de chilenos, olvidarse de bolivianos, olvidarse de ecuatorianos, olvidarse de panameños, olvidarse de colombianos y ustedes reinar solamente en ese reino de inmundicia, el cual ustedes han llamado, ¿cómo es que le dicen? El altar santo. Escuche usted. El altar santo. Escuche usted. Donde no caben otros que no sean de ellos, donde no deciden otros, donde el pueblo no elige, donde no participa el pueblo, donde ellos se autosirven del poder y el dinero, eligiéndose ellos mismos. Mire, ahí están vomitando los altares en República Dominicana de nuevo. Y el montón de pastores que me conoce y me escucha sabe que yo les he dicho, dejen de apoyar a estos delincuentes, analícenlo, estudienlo, vean los 49, 50 años, qué es lo que ha sucedido, pregúntenle a Héctor Cheza, hablen con David Greco, hablen con Fran Almonte, y si ellos le esconden la verdad, hablen con Ricardo Reyes, sigan hablando con lo que primeramente lo denunciaron antes que yo, Ricardo Guzmán en el periódico, Héctor Anderson, que lo denunciaron en un tiempo públicamente en la prensa, que eran lo que ellos conocen que son delincuentes dentro de la religión para lucrarse. Públicamente yo tengo los recortes del periódico El Ministro, donde gente como Tony, el dentista, opinaba y los denunciaba públicamente el nepotismo, el uso del dinero y la corrupción que existía. Imagínese usted, estamos hablando 20 años atrás, pero yo tengo esos recortes aquí en la oficina, donde ellos, como ministros de Dios, daban testimonio de lo que sucedía ahí dentro, pero le dieron los programas para atrás, lo llamaron, lo endulzaron, lo compraron y cayeron en el mismo caballo. Pero la denuncia está ahí. La denuncia está ahí. Se llamaba Periódico El Ministro. Director, en esa época de redacción, mi hermano Dagny Tirado. Presidente, el doctor Héctor Anderson. Hacían la denuncia pública. Antes de yo hacer mi denuncia y antes de las 3,000 personas que están calladas, sean locutores, sean pastores o gente que ha intentado entrar ahí y no le ha sido posible por el bloqueo que usa ese delincuente con la pirámide que formó. Por eso le guardo al pastor que habló conmigo anoche,
su respeto. Y no lo menciono. Agradezco a David Greco por la invitación al evento de ayer. Creo que es un paso muy importante, David, eso que hiciste en la escalinata de la escalinata roja de la calle 42. Creo que el próximo paso, David, es las Naciones Unidas. Volver a recuperar las oraciones en la ONU de la cristiandad. Que tú puedas ser invitado a orar en las Naciones Unidas. Ese es nuestro próximo paso, David Greco, y te vamos a apoyar. El día que tomes la decisión, déjamelo saber. Vamos a ir a la Embajada Dominicana, vamos a pedir el permiso, vamos a ir a la Embajada Argentina, vamos a pedir el permiso, porque el próximo paso, David Greco, es las Naciones Unidas. Cristo tiene que resonar aquí, donde estos ladrones han silenciado la estabilidad del Evangelio como defensor del precepto de vida, porque estos ladrones están con los demócratas, David. Estos asesinos espirituales no lo van a hacer. Estos montan 4 maratones al año. Estos manejan carro del año. Estos tienen relojes Rolex. Estos tienen a las corruptas al lado de ellos, comiendo en los hoteles y haciéndose cirugía. Estos no están en eso, David. Tienes tú, que eres el profeta de esta ciudad, David Greco, que levantarte e ir a las Naciones Unidas. Vamos a orar frente a las Naciones Unidas, David Greco. Acepta mi invitación. ¿Por qué? Porque ellos no lo van a hacer. Lucy Rivera, Dios te bendiga. Buenos días, hermano César, la Antigua. Dios lo bendiga, Dios te bendiga, Lucy. ¿Usted me está entendiendo? David, ellos no se van a levantar. Ellos en su radio y en sus iglesias se han unido a los que propugnan el pecado. Ellos son demócratas, lo dice su página de internet. Vete a la página del obispo Chicheno, David. Ahí claramente dice militante del Partido Demócrata. El obispo Chicheno declarado públicamente como demócrata. Y usted sabe el del sombrero. Demócrata con posiciones estatales. Y usted conoce el de Comblico, esperando que lo digan, porque todo lo que él hace es porque lo mandan. Nada sale de él. Entonces, ¿quién se va a levantar? Qué bueno, David. Qué bueno que decidiste que al pueblo, en vez de inyectarle la metadona mental que los estupidiza y que los manipula, hay que inyectarle decisiones de espiritualidad que los saquen del enajenamiento donde están. Amén, Pastor David Greco, mi pastor. Así es, Lucy Rivera. Dale a share. Lucy, compártelo para que este mensaje también le llegue a David. Y la invitación, ya no nos vamos a parar. Ahora vienen las Naciones Unidas, David. Ya lo hiciste ayer en la calle 42. Un éxito. Gloria a Dios. Vamos para las Naciones Unidas. Porque estos que están hoy vomitando los altares en República Dominicana no lo van a hacer. Ellos fueron a buscar ofrenda para allá, pero también fueron a buscar los maletines guardados de toda la acumulación del dinero del año. Se inventan ese supuesto evento o concierto para que ella cante. Usted sabe de quién hablo. Y entonces, con ese concierto, ahora cada uno trae un maletín sobre $20,000 para arriba, porque como se van los 10 o los 12 y llevan sus mujeres, usted sabe que todo ese dinero viene ahora cash líquido para Nueva York. Así han vivido y así lo han hecho, mire, por más de 40 años. Después que la emisora se abrió allá, 23 años atrás, 24, 25 años atrás, esa es la mecánica. Cada 2 años, 3 años, montar un evento para poder pasar sin tener que pagar impuestos ni declarar el montón de dólares, porque pasan de a 10,000 que son permitidos entre los maletines o las mujeres en la cartera, y definitivamente que así pasan 150,000, 200,000 dólares y no hay ningún problema. Compartido con el pastor David. Dios te bendiga, Lucy Rivera. El próximo paso es las Naciones Unidas. David Greco en las Naciones Unidas, orando por la ciudad de Nueva York. Y cuando lo vayas a hacer, infórmame para ayudarte mediáticamente a que el pueblo vaya y nos apoye. Que el pueblo vaya y nos apoye.
Ellos trataron de ensuciar el testimonio. Ellos trataron de humillar. Ellos trataron de que el pueblo se olvidara de ti. Ellos trataron de que tu ministerio se cayera, pero no eres tú solo. Hay otros que están callados también, con lo cual ellos trataron de hacer lo mismo. Pero no se había levantado un profeta de Dios que le dijera: hasta aquí llegó su ostracionismo, hasta aquí llegó su delincuencia y hasta aquí llegó su robo, porque el internet le permite al profeta hoy, al Juan el Bautista moderno, hablar sin límites y sin condiciones y sin miedo sobre lo que es una verdad real, sobre lo que es esa pirámide delincuencial en nombre de la fe de Jesucristo. Ahora, si el pueblo no despierta, si nosotros no lo compartimos, si nosotros no somos parte de esa transformación cognitiva, el pueblo podría quedarse muchos años más dormido. Y afectarían muchísimo a la clase a la que le han robado y han engañado, a los pobres taxistas, que cada vez que tienen un maratón, ahí lo usan, ahí se acuerdan de ellos, pero que cuando matan a un taxista nunca han preguntado quién es la esposa, cuántos hijos dejó huérfano, necesitan una ayuda. Nunca se han sentado con la comisión de taxis o limosina para ayudar a un taxista hispano, pero sí para sacarle dinero a esa pobre gente que trabaja 18 y 14 horas en un carro pudriéndose aquí en Nueva York por unos cuantos pesos. Nunca han hablado de ese bodeguero. Usted recuerda, el ladrón entró, lo apuntó, el bodeguero lo mató defendiendo su vida, y ahora la ciudad de Nueva York, los demócratas quieren hundirlo a él en la cárcel porque el delincuente era negro, un ladrón, un asesino con más de 3 crímenes. Y querían hundir al bodeguero. Tuvimos que levantarnos nosotros, los pastores conscientes, las personas como yo, que me fui al precinto allá y le dije al capitán: cuando en la reunión yo voy a traer personas aquí, como este pobre hombre en la bodega, en las cámaras se ve claro cómo defiende su vida, e inmediatamente le dije al doctor Peña: vamos a reunir dinero para defender la causa de este hombre. Y el doctor me contestó: ya él tiene uno de los mejores abogados que la asociación de bodegueros le proveyó para defenderlo de esta infamia, porque esta ciudad asquerosa, estos demócratas querían hundirlo, querían, dizque porque supuestamente tenía un arma en el negocio. Y va a estar desarmado. No entró a matarlo, no sacó un cuchillo. Lo que pasa es que quedó sorprendido cuando se encontró con el pistolón que el señor, defendiendo su vida, le pegó un tiro. Tenía 3 crímenes ese delincuente. ¿Usted cree que estos, míreme la cara, míreme los ojos, usted cree que estos delincuentes van a sacar la cara por ningún bodeguero? Sí, pero para los maratones sí, para ordeñarlos. Qué triste con todo esto que pasa con supuesta tal emisora de Dios. Tenga misericordia de todos. Eso está secuestrado por unos bandidos, Lucy, hace mucho. Eso está secuestrado por unos bandidos. Quisieron manchar la imagen de tu pastor, quisieron deprimirlo, quisieron destruirlo, se organizaron para destruirlo y destruir su familia. Él sabe que yo nunca he mentido en esto y que no puedo ni voy a mentir. Así lo hicieron con el doctor Chesa. Quisieron destruirlo, quisieron desmenuzarlo, quisieron descuartizarlo, pero el pueblo de Dios está callado porque le tienen miedo. Le tienen miedo. Sí, tú lo sabes, Lucy, que yo no estoy inventando. Le tienen miedo porque saben que eso está en manos, no es de hombre de Dios, de delincuentes peligrosos. Calladito así: ay, tranquilo, que Dios los bendiga, ay, los amamos mucho, envíe su ofrendita de amor. Descuídate para que tú veas que solamente se va a escuchar el disparo. Señores que están conectados y aquellos que van a ver este video, denle share, compártalo. Aquí no hay disque con el pastor David Mercado también. Claro, lo que pasa es que David tiene mucha jerarquía en el concilio de Asamblea de Dios. A David lo quieren mucho. David tiene una esposa salvadoreña que todo el mundo la ama, que no es una corrupta,
que no está sucia, es una mujer limpia y bella, una mujer bonita de sentimiento y de todo, una mujer humilde. David Mercado era el que hacía los maratones y decía Brooklyn. David levantaba miles de dólares para ellos. David trabajó para la emisora. David siempre fue, David Mercado, un entregado al ministerio. Pero con la pandemia, él vio cómo le pagaron. Y no se puede pagar mal con mal. Pero en asunto de sentimientos, el abandono se siente muy duro y muy triste. Y aunque él se reponga, Dios le devuelva como a Job todo lo que le quitaron, siempre habrá una palabra que ante los ojos del mundo y esta cámara y el planeta David Mercado tendrá que mantenerla. No obraron como hombres y mujeres de Dios. No fueron fieles a lo que la palabra dice. Ni lo han sido, aunque David le duela. Aunque sean puertorriqueños como él. Aunque el dinero que entre del pueblo, David sabe muy bien de dónde viene. Pero no obraron como dicen en la isla. No obraron bien. No, nunca han obrado bien, solamente en el beneficio de un delincuente que ha transformado eso en la pirámide que hoy se desarrolla, que le paga a cada uno de ellos, pero él mantiene la mayor cantidad. Muy mal que le pagaron, usted lo sabe, mi hermana. Y yo sé mucho más todavía, porque a mí también me pasó lo mismo. O sea, pero yo no esperaba nada de ellos. Porque yo sí sabía y conocía y todo cómo se manejaba. Lo que pasa es que Dios estaba esperando el momento para que yo me concientizara y yo creía que era por la parte del dinero. Y yo creía que era por la parte del ajusticiamiento, con tanto daño al ingeniero que estaba antes, con tanto daño al ingeniero de computadora, que una vez, mira, sierva, voy a mencionar el nombre de ese hombre, en busca de que un día él me llame o en busca de que ellos me llamen para discutir esto. Yo estoy allá arriba en las noticias y me llega una llamada del gerente, ese nosocomista que no sé dónde está metido, que fue traído especialmente para lo que hacía, poner cámara y perseguir a todo el mundo que no estuviera de acuerdo con el diseño de ladrocinio que se desarrollaba. Me llama una vez y me dice, mira, no queremos que tú le des paso, ni entreviste, ni pongas en los maratones, ni que no venga aquí a la emisora, ni suba a tu cuarto al que se llama JJ. Al ministro JJ, que ustedes lo recuerdan. Mire, entregado en la cárcel por el ministerio, enviaba dinero al ministerio, venía y salía a maratonear con el doctor Andy Torres, ayudaba a la emisora. Cuando yo le pregunté, y juro ante Dios que no se puede jurar, que yo le pregunté, ¿y qué pasa? Es un hombre bueno, es un hombre querido, es un amante de la obra de Dios, ha dado testimonio, se convirtió. No, ese hombre está en parol. Entonces yo le contesté y le dije, ¿y ustedes son delincuentes? ¿Ustedes, JJ no hizo lo que hizo ustedes? ¿Ustedes algunos mataron? ¿Ustedes algunos viven con la mujer de los pastores? ¿Ustedes están robando? ¿Y por qué al pobre JJ? Y de esto, él está en Puerto Rico pastoreando y él sabe que me puede llamar en cualquier momento y a cualquier hora y decirme la antigua, echarme una maldición celestial si quiere. Pero él sabe que yo no puedo inventarme una mentira así. Él sabe que estoy hablando sobre la base de la realidad. Me dolió ese día. Vine en el carro, venía llorando, no quería decírselo, pero al otro día él llegó con el pastor Andy Torres e iban a maratonear y yo bajé y le dije, mira, el gerente llamó ayer que tú no puedes entrar. ¿Por qué yo puedo hablar estas cosas? Porque yo no salí de ahí con un documento firmado de silencio, ni cogí dinero para salir. Nada. Entonces yo puedo hablar. ¿Por qué? Porque me ponen ante un juez y le digo al juez, míreme los ojos. Declaro en el nombre de Jesucristo, a conveniencia de que el cielo haga lo que quiera conmigo, de que esa palabra salió de la boca de ese hombre. No lo queremos aquí porque está bajo parol. ¿Usted sabe qué hizo ese pastor JJ que me dio testimonio a mí de lo que es ser un hombre grande en Dios? Que agarró, era invierno, agarró su túnica, agarró su sombrilla y le dijo al pastor, pastor, nos vemos.
Después me invitó a comer en la tarde y cuando me vio triste me dijo, no te entristezcas. No te entristezcas por los perros. No te entristezcas por los perros. Y ellos creen que él ha olvidado. Pero llegará un día que el gran JJ, el predicador y pastor en Puerto Rico, tendrá que decir públicamente, César la Antigua lo declaró. Y no puede mentir con eso. Es una verdad. Hasta ahí, estos mágicos, porque yo no encuentro cómo llamarles, estos que son verdadera apoteosis de la religión y la fe, que quiere decir supremos engañadores. Desde ahí vienen cifrando una historia de vandalismo que el mismo Dios tiene que juzgar, que ojos del pueblo y del mundo vean que un día Dios los llamó a capítulo. Dios los tiene que llamar a capítulo. Es demasiado dinero, son demasiados años y es mucho abuso el haber jugado por tanto tiempo con el pueblo de Dios. ¿Usted sabe qué me dijeron ayer? El apóstol ese que me llamó, que se fueron en vuelos y aviones diferentes, que no se fueron como lo hacían, que se juntaban todos en el Kennedy en un mismo vuelo especial, en un charter. Se fueron en vuelos diferentes, llegaron en avioncitos cada uno por su lado. ¿Por qué? Porque ya se están dando cuenta de que pronto uno se puede caer, de que la justicia de Dios lo puede seguir, de que Dios puede ponerle un paro. Llegaron, me dijo el apóstol ayer, mire, están llegando en diferente avión y en diferente horario. Se le acabó como llegaban con la mitad del avión en transbordo, en primera clase con las viejas. Están entendiendo el mensaje. Se le acabó, están entendiendo. Y usted verá un día de esto con esos vuelos a Israel. Usted verá lo que Dios va a hacer para decirles que el negocio en la fe y en la religión va a tener un stop. Dios mismo le va a poner un paro. Y todo esto que hemos discutido y hemos hablado hoy cuenta con una sola base fundamental de publicidad. Usted le da share, lo comparte y me ayuda a que este evangelio, que es de desplazamiento de las escamas, que es para ayudar a quitarle las escamas al pueblo de Dios, sea diseminado, sea escuchado, sea entendido. El prosaicismo de participar, mantener y sobre todo hidratar una religión o un pastor, o un concilio, o una iglesia que se acoda en lo que ellos llaman el evangelio de la prosperidad, es pura apostasía de parte de nosotros como cristianos y de parte de aquellos que quieren mantenerse ciegos. Nosotros no podemos apoyar esa apostasía. No más. No más. En el nombre de Jesús. Gracias al doctor Héctor Atilio Chiesa y a tanta gente importante. María M. O'Day, Dios te bendiga. Lucy Rivera, Dios te bendiga. Gracias, gracias. Un feliz domingo para ti también. El tema de hoy ha sido dedicado al trabajo que hizo David Greco ayer en la calle 42, en la escalera roja, la famosa escalera roja a nivel mundial. El profeta de Dios se manifestó, oró con su pueblo ayer y el próximo paso es que vamos a las Naciones Unidas con David Greco, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque ya es mucho el tiempo para que una ciudad tan importante, tan avasalladora, tan potencializada, el corazón económico del mundo está espiritualmente en silencio. No hay un profeta puro de Dios, sin mezcolanza de concilio, sin dirección y analogía política, sin basura de ecumenismo moderno, sino un hombre levantado de las raíces de la fe y el evangelio que pueda despertar a este pueblo que está adormitado, está dormilando.
Feliz y bienvenido día, hermano César, y a todos aquí presentes. Dios te bendiga, Lucy Rivera, de corazón, de verdad. Gracias por los deditos, gracias por la manito de aprobación, gracias a todos aquellos que dicen presente y que saben que esta página de Evangelio Limpio y esta Radio Espiritual Mundial, tiene una centralización que no se negocia, que no va a cambiar, que mientras Cristo venga hay una encomienda y es predicar el Evangelio en la voluntad de Jesús, por la fe, por la obra y por sobre todo por la limpieza y la pureza del mismo. Usted ve ahí, hay dos predicadores, supuestamente profetas. Oh, se están matando en Israel. Oh, cayó un misil en estos momentos en Ucrania. Ellos son narradores de la historia belística y balística del mundo. Pero al final le dicen, mire, mándeme la ofrenda, tengo que seguir obrando, tengo que seguir trabajando. Miren, miren que ya Nabucodonosor se levantó. Miren que ya la vaca roja, decía uno ayer, ya la criaron e inclusive la están encatando con otro venado para que la vaca roja diga, ¿y cuánta porquería, cuánta basura, cuánta miseria? Solamente buscando el emocionalismo para que le envíen una ofrenda. Solamente utilizando como que el ingeniero, antes de hacer un edificio, tiene que hacer lo que se llama una zonificación del terreno. Iglesia de Dios Pentecostal, Dios te bendiga, buenos días. Una zonificación del terreno para saber si sale agua a cierta profundidad, si la arena es movediza, si hay solidez de roca, callosa, la calima en la tierra para que el edificio se... Entonces, estos delincuentes de la religión, primero lo que hacen es, donde llegan es testear, probar al pueblo en su capacidad. Si ve que son corredores, que son emocionalistas, que son de los que escupen, que son de los que empujan, ellos se meten en la onda y así mismo entran para levantar una buena ofrenda. Ellos analizan al pueblo, trabajan con las emisiones de la gente. Así mismo es. Según la radiación de las emisiones, así mismo trabajan. Son catódicos, literalmente catódicos. Lo que ellos ven y reciben, eso es lo que dan. Muchos dicen, como un predicador, un ministro que viajaba con nosotros, que me daba mucha risa cuando él decía, ay, la antigua despierta. Yo le preguntaba, pero yo era una persona en el Evangelio, yo tengo muchos años, pero con malicia no conocía en el púlpito la malicia. Ellos me despertaron, yo no lo conocía. El predicador se tiraba con los zapatos con un hoyo y yo preocupado, ay, vamos al baño, pastor, porque yo era como un mecena, yo andaba con él, yo era un copero de él. Tenía una media roja y una azul. El saco roto por aquí abajo. Y cuando yo le digo en el altar, varón, pero usted vino con el saco roto, vino con los zapatos con un hoyo, se le ve cuando usted se tiró a predicar, y él me abraza y me dice en el baño, ay, la antigüita, la antigua, gordito, querido. Digo, ¿qué pasa? Eso es cuando la gente me ve, me voy con 5 pares de zapatos nuevos, me voy con 2 o 3 trajes de aquí. Tú sabes que entonces yo le digo, varón, entonces todo eso es un teatro, lo que usted hace. Todo eso es un teatro. Y me dijo, no es un teatro, pero me ayuda para la ofrenda y los zapatos. Y mire, varón, así mismo fue. Salía con 3 y 4 zapatos, salía con 2 o 3 trajes. ¿Por qué? Porque aquella pobre gente buena, con buen sentimiento y moral, está acostumbrada a que lo manipulen auditiva y visualmente y mentalmente ni se diga. Entonces yo vine a mi casa y dije, wow, pero cuánta malicia en el Evangelio. Yo no sabía que eso funcionaba así. Y te estoy hablando de los años 89, 90, 92, la época sana. Ahora no, ahora te lo quitan con la pistola y el revólver en la mano. Yo vi un dibujo en acuarela. Un dibujo como así, sin pintar, pero simplemente acuarela. El dibujo decía, ¿quién tú crees que es este hombre? ¿Un pastor o un asaltante dispuesto a despojarte de todo? Y yo dije, qué tremendo mensaje más profundo.
El pastor tenía la Biblia en la boca, pero abajo sacaba la mitad de una Magnum 357, un revólver poderosísimo, y la pregunta del pintor era: ¿quién crees tú que eres? La mitad para abajo el delincuente y la mitad para arriba con la Biblia en la boca el pastor. Eso lo decide el creyente. Eso lo decide la conciencia tuya como creyente. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tenemos libre albedrío y que debemos pesar las almas y la conciencia. Si tú no objetivizas los pasos y los solidificas en la fe, entonces a ti todas estas cosas te pasarán por el frente, por la cara, y no te darás cuenta que hay una emergencia humanitaria, poblacional, de identificar los verdaderos hombres de Dios para saber con quiénes contamos en el momento que llegue esa desesperación, ese crujir de dientes y esa formación del momento divino, del Armagedón, del conflicto mundial, de las explosiones nucleares, de los conflictos de los ejércitos, de la contaminación de la comida con plutonio, donde dice la palabra que las madres se comerán los hijos y tratarán de comerse unos a otros, buscando la muerte y no la encontrarán. Usted que se puede contar con individuos de esa calaña para ese momento, pero se escondieron ellos en la pandemia. ¿Usted cree que esos leprosos, menesterosos, pedigüeños, viejos panzones, tirapeos, como dicen los hermanos, usted cree que van a cumplir esa encomienda en ese momento, estar presente para las decisiones del pueblo de Dios? Por eso la oración es: Señor, levanta sobre esta ciudad un profeta de fe que nos ayude, como lo hizo Nehemías, que nos ayude, como lo hizo Jonás, que nos ayude, como lo hizo Elías, que nos ayude, como lo hizo Josafat, en el momento en que el pueblo solo esperaba la destrucción y la muerte. Levántalo, Señor, a razón de la malicia de ese delincuente, a razón del grupo que lo rodea y lo cubre, a razón de ese político que tiene todo controlado, a razón de ese montón de viejos distorsionados haciendo religión con política. A razón de eso, tú vas a levantar a un profeta verdadero, a un hijo de un pastor, a un hombre santo, santificado, de una sola mujer, de un solo matrimonio, no a un corrupto, fornicario y pedigüeño. Aún en plena pandemia seguían los maratones. Claro que sí, es que eso es lo que ellos saben hacer. Con la muerte de los pastores, con la enfermedad de David Mercado, con la enfermedad mía, con la enfermedad de muchos de los que estábamos ahí adentro, que nos enfermamos ahí adentro, ellos no les importó, siguieron pidiendo. Es más, la gente llamaba y le preguntaba por nosotros y le decían: ¿cuánto va a dar? ¿Cómo está César? ¿Cómo está David? Ni nos mencionaban, hermano. El único que creo que alguien me dijo: Leonel siempre oraba por ti. Y se lo dijeron a mi esposa también. Pero el resto tenía información secreta y oculta, esperando que muriéramos. Pero mira, Dios liberó a David y Dios me liberó a mí. Y ambos nos contaminamos ahí dentro. Pero Dios, en su justicia, hará como tiene que hacer con aquellos que delinquen en su reino y que no van a salir al final por la puerta grande, ni van a entrar por ella. No pueden, porque actuando contra la fe, contra el pueblo de Dios, contra su economía y sin humanismo, sería contraproducente que realmente en el engaño que viven ellos salgan y entren victoriosos por la puerta, donde tantos hombres buenos han dejado su pellejo y su vida y su historia para servirle a Dios de una manera consagrada. Allá están vomitando los púlpitos de República Dominicana. Que Dios tenga misericordia, tanto de ese pastorado corrupto que apoya a los violadores intransigentes de la Constitución Celestial, que es la palabra de Dios, como aquellos que se suman por lambonismo a aprobar esas irregularidades
que manejan estos fornicarios, pedigüeños y sobre todo vividores del pueblo de Dios, vagos insurrectos que no tienen condición de espiritualidad ni conocen la verdadera hermandad. Pueblo, vamos a apoyar a David Greco en su próximo paso, las Naciones Unidas, frente a las Naciones Unidas, orando por este mundo que tanto lo necesita. Lo de ayer fue una victoria y felicitamos al pastor, al profeta, al evangelista David Greco por ese paso tan grande y tan hermoso que se dio el día de ayer. Muchos no pudieron ir o muchos faltaron porque la información no creo que haya sido bien manejada. Si David maneja esa información de manera más intelectual y de manera más abierta en la red, ahí la policía hubiese tenido que cerrar Times Square, porque yo sé que hay cientos y miles de cristianos que están esperando ese momento de la verdadera libertad de estos bandidos que solamente los reúnen o lo llaman para marchar cuando el Partido Demócrata los necesita. Amén. Que Dios le bendiga grandemente, dice Zaida Ramos. Zaida, compártelo, por favor. Dale a share para que otros se informen. Tengo que irme. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana ha sido una mañana muy especial porque hemos comunicado una verdad hermosa que otros tienen que escucharlo. Y dése cuenta de algo. David lo hizo ayer en el corazón de Times Square. Usted hágalo aquí. Hágalo aquí en el internet. Dele share y que este domingo a muchos se le caigan las escamas de los ojos, porque llegó el tiempo, así como suben esos corazoncitos, de que el pueblo se distinga en el aspecto de enviarle un mensaje. Ya está bueno, ya de mí no van a recibir más. Tienen suficiente, hay guardado y han gastado y han vivido la vida de lo lindo. O si usted está de acuerdo en que los nietos y los hijos se queden con lo que el pueblo pagó y trabajó, entonces sígalos apoyando en sus actos de delincuencia y rastrerismo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga mucho y que tengan una feliz semana.